hebreos, a diferencia de nosotros, y lo tenemos que decir porque al fin y al cabo Jesús era hebreo y la Biblia, todo el Antiguo Testamento es para los hebreos. Digo, para los hebreos, a diferencia de nosotros, el nombre de la persona revela su esencia íntima, de tal forma que cuando a una persona le ocurre algo en su existencia, una transformación fuerte, tiene que cambiar de nombre. Por ejemplo, Abraham, que se le cambia el nombre por Abraham, y el nombre de Abraham significa el Abba, lo usamos nosotros, padre, Am, pueblo, el padre del pueblo. A Sarai se le cambia el nombre por Sara, la que se rió. Se le cambia también el nombre a Jacob. Jacob significa el engañador, el estafador. Y nos dice la Escritura que ya en el vientre de su madre peleaba con su hermano Esaú. Eran gemelos porque querían nacer antes que Esaú. Y después, cuando ya eran grandes, no solo lo estafó, se valió de la debilidad de Esaú y le compró por un plato de lentejas, plato de comida, sus derechos de primogénito, y después engañó al papá, incluso poniéndose en los brazos una piel de cordero porque era lampiño y Esaú era peludo. Y así nos vamos encontrando a lo largo de la Sagrada Escritura que el nombre de las personas relata, da a conocer la intimidad de esa misma persona. Esto es lo importante, por ejemplo, en el relato de Éxodo, cuando Moisés le pregunta a la zarza: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién sos? Y da a conocer Dios este nombre misterioso, ciertamente, del verbo yahar, Yahvé, soy. Nosotros lo usamos como diciendo yo soy, pero habría que decirse soy el que soy o simplemente soy. Soy. Y el origen de todo ser. Pues bien, a algunos personajes, por ejemplo Juan, el ángel le indica al papá o a la mamá qué nombre le han de poner. Y recuerdan que le querían poner otro nombre e insistió su mamá que Juan es su nombre, y cuando le preguntan al papá, él en tablillas escribe Juan es su nombre, y en ese momento recobra el habla. A Jesús, desde el que le anuncia el ángel Gabriel, sabe que se tiene que llamar Jesús, porque Jesús significa Dios salva, es el Salvador de todo cuanto existe, no solo de las personas. Hoy celebramos el santísimo nombre de Jesús. Y nos va a decir la Sagrada Escritura que al nombre de Jesús, a la mención de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en el abismo, solo en la tierra, que debería de doblarse. Hay algunos que se les ocurre que no se arrodillan, incluso ante la presencia real, sacramental de Jesucristo en la Eucaristía. Aquel que tenga problema grave de artritis o que el médico le haya indicado, no tiene obligación, nadie está obligado a lo imposible, pero los que estamos más o menos sanos, sí tendríamos que arrodillarnos en señal de adoración y de testimonio público de que reconocemos que Jesús es el Salvador. Sobre el nombre, quiero aprovechar para decirlo. Nuestro catecismo nos dice que cuando se escoja el nombre para un niño o para una niña, habría que buscar el nombre de algún santo que le sirva de protector, porque ha surgido una costumbre de inventar nombres.
Y hay nombres que uno dice, ¿y esto qué significa? No es que le pusimos las primeras iniciales o las primeras sílabas del papá y las de la mamá y no significa nada. Y hay que tener muchísimo cuidado. Perdónenme que voy a decir una reflexión muy grosera, pero cierta. Incluso en los libros para criadores de perros, de animales, se le advierte a los dueños de los perros que no le pongan al perrito un nombre del cual pudiera avergonzarse, porque podría acomplejarse el perro. Y sigo diciéndoles que existen psicólogos caninos para cuando el perro entra con problemas psicológicos, algunas veces por el nombre tienen que darle terapia. Si esto es con los animales, ¿cuánto más con una persona? Y si alguien quiere a su hijo, a su hija, ¿cómo no encomendarle o reponiendo algún nombre de la familia, que es la costumbre que teníamos desde siempre? ¿O cómo no encomendarle a un santo poniéndole su nombre? Pero no andar jugando a qué nombre le ponemos, matatire, tírelo. Usted está bien, cuando éramos chiquitos, supongo que no son algunos tan mayores que recordarán aquellos juegos que teníamos en nuestro tiempo, los que ya somos ancianitos. ¿Y qué nombre le pondremos? Matatire, tírelo. Le pondremos, no, ese nombre no me gusta. Hasta que se escogía un nombre que agradaba. Tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Padre, eso no tiene importancia, va a decir alguno, porque sí que la tiene. Si la tienen los animales, ¿cómo no lo va a tener en persona? Padre, ¿qué hacer cuando le pusieron un nombre de esos horribles? Pues cuando el niño crezca, la niña crezca, puede cambiar el nombre. Hay un proceso tanto civil como eclesiástico de cambio de nombre. Pero hay que tener mucho cuidado. En el caso de los hebreos, lo cumple con Jesús. El nombre se le pone oficialmente el día que lo circuncidan, rito judío, que viene desde Noé y Abraham. Entrada al pueblo de Israel a los 8 días de nacido. En el caso nuestro, aunque el registro oficial del Estado se debería de hacer a las pocas horas de nacido, habría que procurar de que no hubiera diferencias entre el nombre que se escribe en el registro civil y el nombre que se va a registrar en la parroquia, para evitarle problemas al niño cuando crezca. Y escoger ya un nombre, reitero, del cual no se avergüence y que por lo menos le sirva, si no está repitiendo el nombre de alguien de la familia, que le sirva tener un protector. ¿Qué más habría que decir del nombre? De no andar jugando con los nombres, muchísimo menos con el nombre de Dios. Y no utilizarlo, por lo tanto, sin necesidad. El bellísimo evangelio de hoy, tomado de Juan, nos presenta el testimonio que da Juan el Bautista sobre Jesús y afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Da el testimonio. Además, vuelve a repetir una vez más la Sagrada Escritura que el rito que administraba Juan, el bautismo de agua, no es el bautismo cristiano.
El rito, el bautismo de Juan, ese bautismo en agua, era para mayores que expresaban su deseo de arrepentirse, de arreglar sus cosas ante Dios, y como signo recibían el bautismo. Y hoy nos dice este bellísimo evangelio que ese bautismo era para dar a conocer a Jesús entre las personas. El bautismo que nosotros recibimos, el cristiano, en términos de la Escritura, es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Efectivamente nos quita el pecado de origen, nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de la Iglesia, nos consagra como templo viviente de la Trinidad de Dios, entre otros efectos. Por lo tanto, es una transformación del orden del ser. No es un cambio de ropaje nada más, que sería un cambio accidental, sino del orden del ser, de tal forma que la criatura que es bautizada es distinta, esencialmente distinta de la no bautizada. Y el efecto del bautismo dura para toda la eternidad. Y una vez bautizado, no termina ese efecto con la muerte, sino que se prolonga para la eternidad. Se puede bautizar perfectamente a los niños con el compromiso de los papás, y se le pone un padrino, de educar al niño para que aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio y está en el ritual. La primera pregunta que se hace: ¿qué nombre han escogido para este niño o esta niña? Y después, ¿qué le piden a la Iglesia de Dios para este niño y esta niña? Después de estas dos preguntas viene la advertencia seria, oficial de la Iglesia. Al pedir el bautismo para su hijo, saben, están conscientes que se obligan a educarlo para que aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y la pregunta que se hace a los padrinos, madrinas, es si están dispuestos a ayudar a esos papás en esa tarea de educar al niño o a la niña para que aprenda a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Y no termina ese compromiso ni del papá ni de los padrinos cuando el niño hace la primera comunión. Algunos dicen, qué bien, ya salí de los compromisos que tenía, ya hizo la primera comunión. Eso equivaldría a decir, ya deja de ser mi hijo porque ya hizo la primera comunión. Y sabemos que no es así. Cuando se es adulto, ese compromiso que hicieron nuestros papás, nuestros padrinos en nuestro nombre, hay que renovarlo. Oficialmente lo hacemos en la Pascua, Vigilia Pascual, y en otros momentos oficiales de la Iglesia. Conscientemente aquello que hicieron en nuestro nombre, lo actualizamos. Pero además supone una opción por seguir a Jesús. Lo que voy a decir lo sabemos más que de memoria, lo sabemos, pero algunas veces nuestros conocimientos se quedan en una parte del cerebro teórica sin que encontremos qué relación tiene en la práctica de todos los días. Sabemos que el bautismo nos hizo hijos de Dios y que cristiano significa seguidor de Jesús. Se nos hace discípulos de Jesús, seguidor de las huellas de Jesucristo, lo sabemos. La bellísima lectura, primera lectura de hoy, que está tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 29 al capítulo 3, verso 6,
nos dice, si ustedes saben que Dios es santo, y el que se pregunta qué significa eso de santo, es distinto a las cosas que vemos en este mundo, distinto a las cosas malas, distinto. Tienen que reconocer que todo aquel que practica la santidad ha nacido de Dios. Padre, ¿cómo es eso de practicar la santidad? Tendríamos que irnos al sermón de la montaña, a las enseñanzas de Jesús. Han oído que se dijo a los antiguos, quiere a tu amigo y odia a tu enemigo. Yo les digo, quieran a aquel que los persigue, los calumnia, no tengan enemigos. Han oído que se les dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, hay que perdonar. Actualicémoslo más, peligrosamente más. ¿Cuántas veces nos han dicho, ojalá no lo hayamos dicho nosotros? No seas tonto, no seas tonta, hay que aprovechar. Ahora estás en tal puesto de una empresa del Estado, aprovechate. Es decir, robar, hacete corrupto. Eso es una voz del mundo en el sentido peyorativo de la palabra, y el que practica la santidad tiene que decir, no, yo tengo que ser honesto. ¿Cuántas veces nos habrán dicho, ojalá no lo hayamos dicho nosotros, total, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo vas a hacer vos? El que practica la santidad, aunque todos lo hagan, yo permanezco fiel al Señor. Hemos escuchado tantas veces, es una deformación, es un error doctrinal, que el pecado está en el escándalo, que si nadie se da cuenta, entonces podemos hacer cualquier cosa. Ojalá no lo hayamos dicho nosotros. El que practica la santidad es, aunque nadie me vea, aunque nadie se dé cuenta, yo permanezco fiel. Digámoslo de otra forma más sencilla, aunque tengamos que retroceder en el tiempo. Cuando estábamos en clase y nos portábamos bien porque estaba el cura, la monja o el profesora cuidándonos, y si salía el profesor, comenzaba el relajo. No, aunque salga el profesor, yo mantengo la disciplina. Esto es practicar la santidad. Padre, pero así no se puede vivir. ¿Por qué no? Es el seguimiento a Jesucristo. Padre, es que todo mundo, pues bien, hay alguien que no es de este mundo, que Dios entra en el mundo para salvarnos de todas esas majaderías, de todos esos errores, y nos ha posibilitado también en el bautismo para responder de forma distinta. Padre, pero es que, y tendríamos que seguir pensando, nos sigue diciendo Juan, y aquí sí tendríamos que tener cuidado, porque la primera conversión, cuando le decimos sí de verdad al Señor, se supone que nos separamos del pecado mortal. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer. De los pecados veniales, tenemos que luchar contra ellos y tenemos que irlos superando. A algunos les cuesta más. Todos son en un proceso, porque no es acto de magia. En otra parte de la Escritura nos va a decir también Juan, le digo esto para que no pequen, pero si alguno llega a pecar, que se arrepienta, digámoslo en nuestro lenguaje, que se confiese y regrese
a la gracia que recibió en el bautismo. Pero si vemos que alguien, tal vez nosotros mismos, que caemos continuamente en el mismo pecado mortal, algo falla. Peor, y tengo que decirlo, se ha metido como desviación, como error, de que la confesión es como el saldo de la tarjeta de crédito. Yo voy girando sobre la tarjeta de crédito, de repente me mandan el estado de cuenta, lo pago y entonces puedo seguir girando al crédito. Y algunos piensan que la confesión es algo por el estilo, que yo puedo cometer pecados mortales, total, me confieso, nada pasa, borrón y cuenta nueva, y ya estoy autorizado para cometer otros pecados mortales. Peor cuando se dice, total, me porto mal el viernes, sábado chiquito, me porto mal el sábado, me confieso el domingo y nada pasa. Incluso cuando se piensa así, el propósito de la enmienda falla. Además, déjenme decirle otra cosa. La confesión sacramental nos perdona la culpa, no la pena del pecado, ni borra las consecuencias del pecado. Pongo un ejemplo. El que por lo que sea le corta una mano a otra persona, por mucho que se confiese, no le va a pegar la mano a la persona que se la cortó. Está. Padre, ¿y entonces qué hacer si ya sé que me perdona la culpa pero no la pena? Las penas se redimen a base de indulgencia. Las indulgencias son oraciones que hay que hacer, sacrificios que hay que hacer, obras de misericordia que hay que hacer, y tener presente el Salmo 50. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. Es lo que nos enseña, además, cuando rezamos el Señor mío Jesucristo. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Padre, pero es que el perdón es borrón y cuenta nueva. No. Si se te fue la paciencia, se te metió el diablo y quebraste un plato, el plato no vuelve a pegarse, se queda quebrado. Se queda quebrado. Y si no era tuyo, era de otro, incluso tenés la obligación de reponérselo. Padre, ¿qué está diciendo? Si lo sabemos de sobra. Recuerden, lo aprendimos muy bien de chavalito, que el que roba, que el que cacha, no se le perdona lo robado, no se le perdona el pecado hasta que devuelva lo robado. Lo sabemos, recuerdan. Y que son cosas que se consumen, hay que regresarle a la persona el valor de lo que, y en casos especiales, cuando no se puede a la persona, yo no me puedo aprovechar de lo robado, en último término, darle a los pobres o hacer una limosna de sustantiva. Padre, eso se lo inventa usted. Si hay salido, como decía San Pablo, unos supercristianos. Quisiera recordarles a todos lo conocemos, la escena de Zaqueo. ¿Recuerdan aquel chaparrito que se subía en un árbol porque quería ver a Jesús y Jesús le dice, bájate del árbol, hoy me voy a hospedar en tu casa? Y estando Jesús en la casa de Zaqueo, que se lo comían las tapas sin misericordia y todas las cosas que sabemos que no han cambiado mucho en 2000 años,
y las críticas siguen siendo las mismas. Y los pecados por esas críticas siguen siendo los mismos. El Papa Francisco lo recordaba muy recientemente. Estando en la casa de Jesús, Zaqueo se puso de pie y le dice: Señor, si a alguien defraudé, ahora le regreso 4 veces más. Y además de lo que tengo, porque de alguna forma es fruto de cosas ilícitas, y le doy la mitad a los necesitados. Entonces Jesús expresó: hoy entró la salvación a esta casa. Porque esos arrepentimientos que me arrepiento, pero el próximo que se me ponga me lo vuelvo a fusilar y le vuelvo a clavar los colmillos, ni siquiera es arrepentimiento, ni siquiera hay propósito, ni siquiera hay dolor de los pecados, muchísimo menos propósito de la enmienda. Y quisiera recordar, perdónenme si soy insistente, que el propósito de la enmienda no es solo a partir de hoy me porto bien. Significa enmendar, arreglar. El mal que cometí lo tengo que solventar. Lo tengo que solventar. En el caso del robo, regresar lo robado. En el caso de que defraudé a alguien, que fue injusto, que lo oprimí, lo tengo que compensar, por amor de Dios. Y si ya murió, tengo que rezar por él, y seguramente si le hice mucho daño económicamente, lo sufrió la familia, adquiere una cierta obligación. Ay, si el mundo fuera así y nuestro arrepentimiento fuera profundo. Padre, y entonces que quedamos con el nombre del Señor, que hagamos lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Es decir, recordar que estamos para salvar las cosas que están perdidas. Padre, ¿qué está diciendo? Eso es un escándalo. ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a salvar yo? Y aquí digamos lo que nos dice el mundo, ¿no? Si la justicia tiene que estar sobre todas las cosas, y desde la fe tenemos que decir no. Lo primero es la verdad, desde luego, y hay mucha mentira por ahí. Tenemos que aspirar ciertamente a la justicia, pero queridos hijos, la justicia no es el bien máximo. Sobre la justicia hay algo todavía muchísimo mejor, que es la misericordia. Es la misericordia. Y uno de los efectos de la misericordia, uno de los síntomas de la misericordia, es el perdón. Padre, ¿qué dice? Entonces no hay justicia en este mundo. No. Hay que hacer justicia, pero hay que superarla. Padre, no estoy de acuerdo con usted. Tienes todo el derecho a estar en desacuerdo, pero entonces nunca te vas a confesar. Porque el que se va a confesar ha reconocido que en justicia está condenado. Y lo que se invoca en la confesión no es la justicia, sino la infinita misericordia de Dios. Y la absolución que se da sacramental el sacerdote no es en justicia, sino en misericordia. Más aún, el Señor se hizo hombre no para hacer la justicia sobre la tierra. Si estábamos condenados, sino para salvarnos. Y regresamos a lo que significa el nombre de Jesús. Dios salva. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que no es una receta mágica, sino buscando la salvación de uno, desde luego. El que no busca su propia salvación, el que no se quiere a uno mismo, ¿cómo va a querer al otro? Buscando la salvación de uno y de la otra persona. La salvación. La salvación.
Yo creo que con esto tenemos materia para seguir pensando, para ser como María Santísima, que guardaba esas cosas en su corazón, preguntándose: ¿a qué me obliga esto? ¿A qué me impulsa? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida práctica? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.